Esto es Planeta Kayak, un podcast donde vamos a charlar sobre este apasionante mundo, siempre de forma divertida y entre amigos. Navega, escucha, participa o pregunta para ser uno más de esta familia. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestra web planetakayak.com. Y ahora disfruta de este programa, Planeta Kayak. Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo nos encontramos? Buenas tardes de nuevo, Key, un saludo muy grande. Nos encontramos en una situación muy parecida a lo que sería Groenlandia ahora mismo, solo echo de menos los pingüinos y los osos polares. Pues sí, estamos grabando este capítulo bajo los efectos del temporal Filomena y sí, yo me asomo por la ventanita de casa y debe ser lo más parecido a Groenlandia que podemos vivir por aquí. Filomena, la tormenta buena. Menos mal que aquí estos inviernos solo pasan una vez cada mucho tiempo, pero bueno, no sé si será el calentamiento global o a quién le tendremos que echar la culpa, pero bueno, aguantaremos como podamos, ¿correcto? Correcto, Key. Afortunadamente ya hablamos de la ropa de navegar para mucho frío y esta podría ser la situación de para mucho frío, salvo porque el mar ahora es un auténtico hervidero. Las olas pasan por encima de los espigones y el marijón es tremendo. Si es para alguien, debe de ser para alguien muy experto. Ni siquiera para los surferos, ni los kitesurferos, ni ningún tipo de personaje acabado en ero. O sea que dejemos de un lado a Filomena, dejemos de un lado al mar y aprovechemos este tiempo frío y oscuro para grabar un nuevo capítulo de podcast sobre... Hoy vamos a tratar un tema realmente chulo e importante, que es el transporte del kayak, porque una de las cosas que más mola del kayak es que, claro, al hablar de una embarcación ligera, compacta y muy manejable, pues se transporta con mucha facilidad. Y eso le da una dimensión nueva a la actividad, que es que lo puedes cargar normalmente en un coche, en un automóvil, y llevártelo a algún sitio lejos y puedes palear por allí, ya sea un pantano, un río o incluso el mar. Efectivamente. Esto es una cuchilla de doble filo. Yo recuerdo cuando empezaba que no tenía club ni tenía sitio donde dejarlo y lo guardaba en un segundo sótano, en un garaje cerrado que tenía, de forma que la punta del kayak estaba en el fondo izquierda arriba y la cola estaba a la entrada derecha abajo, con una poleíta que tuve que taladrar para ponerla en el techo y había que hacer una movida para subirlo y bajarlo y luego llevarlo con el carrito a mano porque no cabía encima del coche hasta subir al nivel del suelo, luego subirlo En fin, son cosas que si vences a eso, tu amor por el kayak ya será infinito, ya será inabarcable. Pero claro, por el otro lado, pues está lo que tú dices, que no es como tener un barco de crucero, te lo puedes llevar fácilmente al otro lado, ¿verdad? Es verdad, o sea, también se me olvida de que aparte de que puedes irte lejos, digamos, de donde navegas habitualmente, pues claro, para mucha gente que, como tú comentas, guarda el kayak en casa o en un sitio cercano a casa, pues claro, tiene que desplazarse hasta el punto de navegación y si está lejos, pues va a necesitar un vehículo. Ya hablamos en su día un poco de los kayaks que caben en una mochila y esos podrían entrar en el transporte público, pero bueno, lo que nos dice la práctica y lo que vemos todos los días es que normalmente pues la gente transporta el kayak a bordo de un coche y hoy vamos a hablar pues de este tema tan chulo. Efectivamente, obviando el carrito para bici, que los hay, que los hemos visto, el señor que con una bici transporta un carrito en el que va un kayak, que es poco habitual, vamos a empezar centrándonos en la posibilidad que es la más utilizada de llevar el kayak encima del coche mediante una vaca con B de Barcelona. Es que una cosa que quería comentar es que, bueno, tú y yo somos muy aficionados a la bicicleta y aquí en España en concreto el tema de remolcar una cosa en bicicleta está muy difícil y es
un tema prácticamente ilegal. Entonces, aunque quisiéramos transportar un kayak en una bicicleta, seguro que algún policía nos pararía y como mínimo nos daría un toque de atención y volver a casa o ponernos una multa. Entonces, hasta que no cambien las normativas en este país, pues por desgracia el pretender transportar un kayak con una bicicleta es imposible. Amén de que cuando salieras del agua probablemente no habría ni bicicleta, ni carrito, ni siquiera candado. Pero bueno, ese es otro temita. Entonces, centrándonos en nuestra vaca con B, que es el artilugio que se sujeta a los vierteaguas de la parte superior del coche para colocar bultos encima, pues tenemos que abundar en ciertas cosas que no por obvias tenemos que dejar de comentar. Y es que esa vaca suele consistir en el número perfecto es dos barras paralelas, ya puestas en los vierteaguas o puestas en algunas barras que algunos coches llevan ya al uso para agarrar ahí las vacas, que esas barras tienen que estar idealmente alejadas una distancia mayor a la longitud siempre mayor a la longitud de la bañera, idealmente pues 1,5 metros, pero cuanto más alejadas dentro de lo que es el techo del coche, mejor, ¿vale? Que aunque sabemos que el número ideal es 2, algunos fabricantes de vacas fabrican una tercera barra con un rulo para poder enfilar por detrás el kayak y subirlo y que luego caiga encima de las dos barras principales y atarlo, ¿vale? Que también hay vacas hinchables que son básicamente unos flotadores que se colocan encima del coche como si fueran las barras paralelos que se cogen con las puertas y se atan por dentro del coche y que sirven para salir del paso. No me parece la mejor solución del mundo, pero existen. Yo conozco a gente que las utiliza, pero el tema, o sea, tienen algunas ventajas. Porque si consideramos el precio de las barras y del portakayak, las vacas hinchables son mucho más baratas. Pero, por contra, tienen un sistema que si llueve, dentro del coche te entra agua y luego en la práctica solo puedes llevar un kayak. Y bueno, yo, como tú dices, yo no apostaría a hacer un desplazamiento realmente largo con un kayak encima. Yo las utilizaría pues para transportes ocasionales o transportes muy cortos, porque el tema es que las vacas esas ya tienen pinta de ser un pelín endebles, pero aparte a donde tú sujetas el propio kayak no tiene la misma firmeza que si utilizas una vaca normal, entonces no da mucha seguridad, la verdad. Efectivamente, no parece demasiado confiable. Volviendo a la vaca y a las dos barras, pues hay otros artilugios que se colocan sobre esas barras para respetar un poco más la fisonomía de los kayaks, como son las jotas, que como su propio nombre indican, son unos soportes en forma de jota en los cuales viaja el kayak, digamos, inclinado, no horizontal como en el sentido como si estuviera navegando, sino ligeramente inclinado como si estuviera escorando. Hay otros soportes que podemos llamar cunas, que son pues dos pequeños cuartos de círculo que se ponen sobre las vacas para que cojan la forma de un casco redondo, y se pone una en cada barra de la vaca. Y luego ya para los malabaristas del Tetris, pues hay unas barras verticales que se atornillan sobre la propia vaca y que permiten no llevar 1 ni 2, sino quizá 3 kayaks encima de la vaca del coche, ¿vale? Teniendo en cuenta, bueno, pues los pesos, que la vaca va cogida al vierteaguas o va cogida a las barras de techo y que todo mecánicamente tiene un límite, que puede soplar el viento, etcétera, pero a verlas haylas y usarlas se usan. Y por último, unas cuñas poliméricas, que es algo así como decir de goma o de plástico,
que hacen un poco el mismo efecto de las cunas, pero un poco más baratas, se cogen con bridas o se atornillan a la vaca para evitar que la forma recta de las barras pueda deformar el casco del kayak cuando aprietas mucho y evitar que se muevan lateralmente sobre el coche. Y es que es verdad, o sea, el sentido de poner el portakayak o un elemento, digamos, elástico, es que el kayak debe ir firmemente sujeto a las vacas por una cuestión obvia para que no salga volando, pero ese soporte sobre las vacas debe ofrecer algo de flexibilidad porque, claro, cuando vamos en marcha, la propia aerodinámica y los propios baches que podamos coger hacen vibrar el kayak. Entonces, se necesita algún elemento que dé cierta flexibilidad, porque si todo fuese rígido, pues corremos el riesgo de dañar el kayak. Yo como ingeniero tengo una fe limitada, mucho más limitada que la de una persona de letras. Un saludo a todos los de letras, ¿vale? En la resistencia de los materiales y en la resistencia mecánica de los sistemas de sujeción. Mi fe es tan limitada que he descubierto que realmente nadie te va a garantizar cuánto puede aguantar una vaca, ¿vale? Te pueden dar una idea, pero siempre hay quien confía en que todo está sobredimensionado, que todo puede ser siempre un poquito más. Bueno, pues ahí ya está lo que cubra tu seguro, el aprecio que le tengas tú a tu kayak, el aprecio que le tengas a los vierteaguas de tu coche. Siempre es mejor curarse en salud. Ya no es solo el peso en estático, o sea, con el coche parado, es el peso en dinámico. Lo que hace tu coche cuando lleva un kayak 2, 3, 5 sobre el techo y coge una curva o coge una rotonda que tenemos a porrillo, ¿vale? O va más deprisa o va más despacio, o sale de una trinchera de una carretera y le pega un golpe de viento. Bueno, pues todas esas cosas no son lo mismo que el coche parado con los kayaks encima. No quiero ser alarmista, pero limitad vuestra fe en los sistemas mecánicos y en los sistemas de sujeción. Bueno, yo he llevado hasta 4 kayaks en mi coche, ¿eh? Y, tu fe es infinita, Carlos. Sí, bueno, pero una cantidad razonable sería hasta 3 kayaks en un mismo coche. Es una cosa relativamente viable. Hace unos meses hicimos un viaje de casi 1000 kilómetros y llevábamos en mi coche 3 kayaks. Lo que pasa que, claro, o sea, tienes que repartir muy bien el espacio y nosotros en esa ocasión, pues para llevar 3 kayaks utilizamos 3 cunas y colocados así casi de forma vertical, ligeramente inclinados los kayaks, pues iban muy bien colocados, muy bien sujetos y no tuvimos ningún problema. Pero, como tú muy bien apuntas, hay que tener cuidado porque llevamos mucho volumen encima del coche y, claro, o sea, no tenemos que correr en exceso, o sea, tenemos que, por supuesto, mantener la velocidad legal y luego mucho cuidado ante las ráfagas de viento porque, como me ha pasado en muchas ocasiones, pues una ráfaga de viento con un cacharro tan grande o varios cacharros tan grandes en el techo te puede dar un verdadero susto, sobre todo cuando vas a cierta velocidad. Efectivamente. Todo esto que decimos para la vaca se multiplica y simplifica cuando tienes un amigo que tiene un remolque o cuando estás en un club que dispone de un remolque. Un remolque es una especie de estantería móvil en el que pueden caber pues tantos kayaks como estantes tenga y quepan, ¿vale? Entonces los clubs de piragüismo suelen tener unos remolques para arrastrarlos con un coche, con la bola, ¿vale? Y eso, bueno, pues complica la circulación y todo lo que hemos dicho hasta ahora, pues puede aplicarse a un remolque. No es habitual tener un remolque con cunas ni con jotas, suelen ser simplemente barras, ¿vale? Las barras verticales son innecesarias
y tampoco suelen llevarse cuñas poliméricas, ¿vale? Pero al final lo que atas en una vaca, en una sencilla vaca de 2 barras paralelas, a veces forradas con foam, ¿vale? Pues lo puedes llevar en un remolque multiplicado por tantos como quepan. Y ahora que hemos hablado de dónde lo llevo, vamos a hablar un poco de con qué sujeto el kayak a la vaca o al remolque. Eso me recuerda a aquella primera salida que hicimos tú y yo. ¿Te acuerdas? Que trajiste unas cinchas tú súper chulo de camión y empezamos ahí a apretar y hicimos un churro con los kayaks. Creo que tu memoria es mejor que la mía o yo he decidido olvidar ese episodio. Pues no destrozamos los kayaks de milagro, ¿eh? Efectivamente, en el afán de que el kayak no salga volando cuando te desplaces con el coche, pues tiendes a pensar que el kayak es súper resistente, sobre todo cuando es de plástico, y puedes apretar más de la cuenta. Puedes usar incluso estas cinchas que llevan una palanca de tensado, que se gastan, yo creo que en los camiones, ¿vale? Para asegurarte de que estás atando muy bien. Ten cuidado porque a lo mejor lo estás atando muy bien, pero luego es inservible, sobre todo si oyes a mitad de estar tensando la cinta. Es mucho más conveniente utilizar unas cinchas que llevan unas hebillas autobloqueantes, quiere decir que llevan un muelle y un mordedor y lo metes por ahí y cuando aflojas el mordedor, pues se queda agarrado. No es suficiente, luego hay que atar la cola, pero en principio con la fuerza que puedes hacer con eso debería ser suficiente, porque los kayaks de plástico no son eternamente indeformables y los kayaks de fibra de vidrio o de carbono Kevlar, corres el riesgo de romperlos de forma definitiva. Planeta Kayak. Sí, una imagen bastante visual es que las cinchas tienen que ser aproximadamente de unos 2,5 centímetros o 1 pulgada de ancho. Si son más anchas, son cinchas que se dedican a otros tipos de transporte y lo que hacen es demasiada presión y si es un kayak de fibra lo puede hacer crujir, lo puede hacer una raja o si es de plástico lo puede doblar, como es el caso. Que un kayak de plástico, si se dobla, no es tan gran problema. El problema es si esa doblez la combinamos con muchas horas al sol o mucho rato al sol, se pueden producir unas deformaciones que a lo mejor puede llegar al caso que sean irreparables. Y mi experiencia también me dice que las cinchas para kayak es recomendable que en la zona de las hebillas lleven unos protectores de goma o de neopreno. ¿Por qué? Porque así, digamos, la superficie donde, digamos, ejerce más presión, que sea en la hebilla, aparte de que no daña la superficie de nuestro kayak, además reparte mejor la presión y queda más sujeto. Efectivamente, también las hay que llevan una lengüeta de tela debajo para evitar eso mismo, que podamos rayar el casco o la cubierta. Pero bueno, es el sentido común y de nuevo la ingeniería social, el hecho de que tú te puedes aventurar con tu inteligencia y tus medios a hacerlo, pero si te aventuras antes con alguien que tenga experiencia, pues un poco ya vas viendo cómo lo hace. Si preguntas a 10 kayakistas, los 10 atan de forma distinta el kayak, pero bueno, en definitiva, una vez que has mordido la cinta, luego se trata de darle un par de vueltas. Hay que darle un par de vueltas a la propia cinta que va hacia la vaca. 10 personas lo hacen de 10 formas distintas. Recordemos, lo importante es apretar lo suficiente, pero no demasiado. De todas maneras, en ese tema, tú y yo hemos hecho muchos kilómetros y hay una forma de colocar la cincha que, claro, contarlo es un poco difícil, pero os pondremos en la web, os pondremos una imagen que se ve enseguida y poniendo la
poniendo la cincha de esa forma, en la cual aprietas en un lateral del kayak, con solo colocar una cincha delante y otra en la parte trasera, pues es muy sencillo, queda muy firme y vas al fin del mundo y lo que es mejor todavía, vuelves. Y un truco que os damos también a todos los que queráis colocar las cinchas es que es muy importante que luego con el trozo de cincha que os sobre una vez habéis apretado, la llevéis bien recogida y sujeta. Porque una cosa que no mola cuando transportas un kayak son los ruiditos. Hay ruiditos que son inevitables, pero hay otros de gomas golpeando contra el techo del coche, partes de la cincha golpeando contra el kayak, vas de viaje y vas todo el rato clac, 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 y es una cosa realmente molesta y que cansa un montón y muy desagradable. Entonces, por eso el rabito de la cincha bien dobladito para que no haga ruido. Aplicad el consejo que le dio la Pantoja a Kiko. Guardad la colita. Después de atar, claro. Siguiendo con la forma de asegurar el kayak, hay otra cosa que se puede hacer, que también es conveniente, que es atar los extremos. Atar los extremos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de si puedes poner un cabo es una cuerda, en la proa del kayak a algún punto delante del coche para limitar, no para fijar, sino para limitar el desplazamiento por la propia flexibilidad con el viento de la proa, y también otro cabo desde la parte posterior, desde la popa, hasta algún punto fijo del coche, ¿vale? Hablo de cuerdas y no hemos dicho que las cuerdas no son lo mejor para fijar un kayak a una vaca ni a un remolque. Las cuerdas ejercen mucha presión sobre una pequeña superficie. Son más peligrosas que una cincha que reparte esa presión sobre más superficie. Creo que, no sé si lo hemos dicho antes, pero hay que hacer hincapié en eso. Sí, bueno, como este podcast pues nos escucharán en muchas partes del mundo, pues puede ser que la cincha en otras partes pues se llame de otra forma, pero yo creo que si contamos de que es una tira plana de unos 2,5 centímetros de ancho y hecha de nylon y larga y que en el extremo lleva una hebilla, pues todo el mundo sabemos de qué estamos hablando, por supuesto. En todo caso, eso que has comentado de los cabos o las cuerdas sujetando la proa y la popa, yo es una cosa que pues puede ser que por comodidad, ¿no? Porque siempre quieres atar, digamos, rápido el kayak y no quieres entretenerte demasiado y tal. Y yo pocas veces lo he hecho y la verdad es que es algo muy recomendable, especialmente si vamos a hacer un viaje largo. Porque sí que he comprobado que esas cuerdas que atamos a la proa, a la popa y a los extremos del coche no sirven, digamos, o sea, no las tienes que apretar fuerte, no tienen que estar excesivamente tensas, pero ayudan mucho para que en un momento dado el kayak pues no se desplace transversalmente ni longitudinalmente. Entonces evitamos de que, digamos, un kayak se incline demasiado y ejerza tanta resistencia aerodinámica que literalmente se despegue y salga volando. Y esa es una de las razones de poner esos tensores en los extremos del kayak. Efectivamente, es malo que los kayaks salgan volando, en general. Tenemos que evitarlo por todos los medios, salvo esta gente que se sube, o sea, que va por un río y ya sabe que va a hacer una cascada y que va a caer. Vale, es la excepción que confirma la regla. Siguiendo con nuestro viaje en coche, ¿vale? Tenemos que hacer cosas como asegurar las tapas de los tambuchos. En el anterior capítulo hablamos de lo que eran los tambuchos y hablamos de que las tapas pues eran estancas. Bueno, pues es conveniente para que el viento no entre en los tambuchos y haga una bolsa ahí que genere una resistencia y un movimiento adicional. Es conveniente cerrar las tapas de los tambuchos bien como si fuéramos a navegar, ¿vale? Otra cosa es el super tambucho, que es la bañera.
Cuando vamos a viajar con el kayak, la bañera es otro agujeraco por donde entra el aire y que nos puede gastar una broma, una mala pasada. Entonces, aquí hay dos doctrinas. Una, si tienes jotas o cunas, la bañera viaja hacia arriba, es más fácil que entre el aire, pero si no tienes jotas o cunas, las cubiertas suelen ser más indeformables, o sea, suele ser un problema menor que tengan alguna deformación y suelen ser más resistentes que los cascos, lo que quiere decir que puedes viajar con el kayak boca abajo, sobre las barras, con foam, pero boca abajo. Lo hagas como lo hagas, es conveniente utilizar un cubrebañeras ciego. ¿Esto qué es? Una especie de tapa de lona que también llevan los bordes una cuerda o una goma y que lo pones encima del cubrebañeras para taparlo. Sí, eso lo utilizo yo bastante y la verdad es que es muy positivo pues a nivel de ruidos y aunque no lo puedo valorar, se supone que hace que el kayak sea más aerodinámico y por tanto ahorremos más combustible. En todo caso, un truco es que si tenemos un cubrebañeras viejo, lo podemos pasar como si fuera un cubrebañeras normal y luego el tubo lo enroscamos con una goma, cerramos y haría el mismo papel. En todo caso, ese cubrebañeras que hemos puesto, digamos, ciego o ese cubrebañeras que hemos aprovechado para tapar la bañera, es recomendable sujetarlo de alguna forma al kayak para que en el transporte no salga volando. Igual que las tapas de los tambuchos. Las tapas de los tambuchos, yo he conocido a gente que han perdido una tapa de tambucho en el transporte, pues porque no la llevaban sujeta con un cabo a la línea de vida, que es lo que comentamos el otro día, que es el recurso más fácil pues para solucionar esto. Efectivamente, la mayoría de las tapas, no obstante, suele llevar una orejeta a la que va un cabo y ese cabo suele ir a alguna parte fija de dentro del propio tambucho. Las dos soluciones son correctas. La oreja exterior que va a la línea de vida o la oreja interior que va a algún punto dentro del tambucho. Más cosas que se pueden mover durante el transporte son el timón. Timón, sí. Timón, no. Timón, sí. Timón, no. Bueno, sin entrar en el jardín de timón sí, timón no, un día haremos un mujeres, hombres, viceversa y timoneros hablando de este tema. El timón, si es el timón que va en la parte posterior de la popa, al final del todo, que hace bisagra con el propio extremo de la popa y que se dobla sobre sí mismo encima de la cubierta, lo ideal es que esté en su sitio de reposo, alineado con la línea proa popa del kayak y atado. Normalmente los timones suelen tener una gomita en la cubierta para atarlos cuando no los vas a utilizar. Objetivo, que no se mueva, que no se rompa, que no salga despedido y monte un pollo con otro conductor, ¿vale? Y no perderlo, seguir teniéndolo. Yo cuando tenía el kayak que tenía timón, lo que hacía era pues sujetarle una goma además de la propia sujeción que llevaba y así me aseguraba de que no se salía del sitio y bajaba. Porque bueno, es lo que tú comentas, más que nada cuando transportamos el kayak, pues si vemos ahí una cosa detrás que se va moviendo y pendoleando, pues no nos mola y mejor llevarlo bien sujeto. Efectivamente, hay que adelantarse a posibles problemas. Otro accesorio interesante para viajar con un kayak en la baca es un cable con candado. ¿Y para qué me sirve con un cable con candado? ¿Para qué me sirve con un kayak que no tiene una oreja por donde metérselo? Bueno, pues el cable con candado te debe servir para que, aprovechando que el kayak tiene una forma abananada, o sea, más estrecha en los extremos y más ancha en el centro, pues si alguien te quiere robar tu kayak mientras estás tomándote un bocadillo de tortilla patata
con ajo aceite y una cerveza en un descanso del camino, nadie lo podrá evitar, aunque lo estés mirando por la ventana, porque en algún momento te descentrarás con tu bocadillo de patata con ajo aceite. Pero el cable es disuasorio. Es disuasorio porque da más faena. La idea es que ese cable pues esté impidiendo que el kayak pueda salir por dentro de ese cable por la parte de adelante, o sea que el cable cierre sobre el perímetro del kayak y cierre en la vaca delantera, y lo mismo el cable cierre sobre la parte posterior donde estrecha y sobre la barra posterior, ¿vale? Con un candado o con un candado único para que no se pueda, que aunque lo desates, no te lo puedas llevar sin la llave del candado o el concurso de una cizalla. Sí, no, en efecto, eso que comentas de que tú tengas el kayak, o sea, el coche con los kayaks en la vaca y que te roben los kayaks, no suele suceder, hay que ser confiado, pero nosotros en todos estos años hemos conocido casos en que sí que los han robado o los han intentado robar. Pasan cosas, siempre pasan cosas. Efectivamente. Y bueno, en este tema no existe la solución total, solo pueden existir cosas disuasorias, pero además de lo que tú comentas, yo conozco que hay unas cinchas que además de apretar la embarcación, el kayak, la tabla de surf, lo que lleves, aparte lleva una cerradura y solo se pueden abrir y cerrar esas cinchas con una cerradura. Y además las buenas, pues dentro de la cincha llevan unos ligeros cables de acero para evitar de que no sea muy fácil cortar con un cúter o un cuchillo la cincha esa. Pero bueno, no es la solución total, simplemente es un aviso a maleantes. Sí, es ponerlo un poquito más difícil para que tú puedas disfrutar de tu bocadillo de tortilla patata con ajo aceite y tu cerveza en tu merecido descanso. De todas maneras, tengo que decirte una cosa. Que la tortilla patata no le gusta a todo el mundo, ya lo sé. Pero no entremos en el tema con cebolla o sin cebolla, porque no hacemos más que meternos en jardines, Carlos. Déjate de... Nos metemos de problema en problema. No, yo lo que muchas veces me planteo es un ladrón que se preguntará qué hará con un kayak. No sé, si es pequeñito que le cabe bajo el brazo y tal, pero con un bicharraco de 5 o 6 metros yo no sé lo que puede hacer un ladrón. Yo tampoco sé para qué lo quería el que me lo robó. Me imagino la cara que tenía que tener para que cuando lo vio la policía municipal dedujera sin más pruebas que no era suyo. Pero siempre una oportunidad da una ocasión. Es verdad, entonces, es verdad que a ti te robaron uno, no me acordaba. A mí me robaron uno y el señor que me lo robó pues iba por el paseo de la playa y bueno, pues debía de ser la cara de espejo del alma porque la policía municipal lo interceptó, lo enmanilló, puso el kayak en depósito y a mí me pilló de viaje además y le pedí a mi amigo Pepe que fuera a rescatarlo y luego ya presenté la factura, guardad la factura de vuestros kayaks y de vuestros equipamientos, ¿vale? Y lo recuperé. ¿Para qué lo quería? No tengo la menor idea. Si planeaba robar en un yate de lujo, si quería pescar. Yo recuerdo que los municipales me dijeron, le preguntamos dónde iba con ese kayak y dijo, para pescar. Y se miraron y dijeron, a pescar como los osos con las manos y sin pala y sin caña y sin salabre y sin nada. Todo esto no solo es rigurosamente cierto, sino que además es verdad. O sea, es una anécdota mía. Lo robaron del propio almacenamiento del club náutico donde estaba. Entonces, no hay que... Es como le dijeron a Hillary, ¿por qué has subido al Himalaya? Y dijo, pues porque estaba ahí. Y este hombre, pues le hubieran dicho, ¿por qué robaste el kayak? Pues estaba ahí, me estaba llamando. Bueno, dejemos estos episodios negros de la historia del piragüismo. Planeta Kayak. Sigamos con otro punto que es interesante y es que cuando transportemos el kayak es interesante que vaya lo más vacío posible. O sea, no es importante de que no lleve nada, pero cuanto más ligero vaya el kayak, mejor, pues para reducir las inercias y
y digamos las posibles fuerzas que actúan sobre él cuando estamos en marcha. Entonces, no significa que vaya totalmente vacío, pero es lo que te digo. Cuanto menos cositas, mejor. El equipo dentro del vehículo. Efectivamente. Otra cosa a tener en cuenta, a recordar, cuando llevemos los kayaks en la vaca, o sobre todo cuando lleves un remolque, y es los parkings cubiertos. Mucho cuidado con los parkings cubiertos, no serías ni el primero, ni el segundo, ni el último, que llega a un área de descanso y dice, dejemos el coche a la sombra para que no se caliente demasiado. Y te das cuenta cuando estás aparcando que oyes un ruido cuando no esperabas oír nada en especial. Tus kayaks están empotrados contra una uralita o la vaca arrancada de cuajo, o etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no nos pongamos tampoco en lo peor, pero recordad que lo lleváis, por no hablar de parkings subterráneos. Ojo con este tema. Pues sí, porque es una cosa que se te olvida y a mí yo sí que recuerdo en un parking pues pegarle con el kayak al techado. Por suerte no, el golpe no fue muy fuerte, pero sí, te despistas, no calculas bien la altura y aparte llevaba un coche bastante alto y pasaba eso. Otra cosita importante es que con la legislación española en la mano, el kayak no puede superar en más de cierta proporción la longitud del vehículo, por un lado. Por otro lado, solo puede asomar por la parte de atrás del vehículo, no puede asomar más allá de la parte más delantera del vehículo. Y además, si asoma por la parte de atrás, tienes que colocar una placa V20, V de Valencia 2.0, para circular con una carga sobresaliente, ¿vale? Esa placa V20 es un cuadrado, tiene unas determinadas dimensiones, con unas bandas diagonales rojas y blancas. Sí, un detalle. Y como has comentado, es efectivamente, aquí en España la legislación dice que por delante nunca debe sobresalir. Y por detrás, dice la legislación que no tiene que sobresalir más de un 25% de la longitud del propio vehículo. Y recordemos que tampoco puede sobresalir por los laterales. Lo que pasa es que, si no estoy equivocado, en el ancho del vehículo cuenta también el espacio de los espejos. O sea que contamos con un poquito de margen, pero efectivamente eso es lo que dice el Código de Circulación aquí en España. Efectivamente, haciendo malabarismos con la ley, podemos tener unas barras de techo que sustenten unas barras de vaca que sean tan anchas como el ancho del coche con los retrovisores. Lo que nos permite, si los kayaks no son demasiado anchos, poner incluso 4 cunas delante y 4 cunas detrás para llevar 4 kayaks encima del coche. Normalmente cuando hablamos de 4 ya no estamos hablando de kayaks de travesía, sino muy posiblemente estemos hablando de surfskis o cosas delgaditas, ¿vale? Pero revisad la legislación en vuestros respectivos países a ver qué os pide vuestra Dirección General de Tráfico que tengáis para señalizar que hay una cosa que sobresale del coche por detrás. Y aquí viene un tema divertido porque, como tú has comentado, aquí en España, si el kayak sobresale por la parte de atrás, que suele ser la mayoría de veces en un kayak de travesía o un kayak de mar, pues hay que colocar la placa V20. Y aquí viene una cosa que da mucho juego entre los kayakistas, porque la legislación dice que tiene que ir al extremo de la carga, o sea, al extremo del kayak. Y es increíble, pues, la gente, la cantidad de soluciones y la cantidad de inventos que hace para colocar esa placa V20. Lo que sucede es que esa placa V20 suele ser metálica, hacen algunas de material plástico, tipo así PVC, que tienen cierta hay muchas de plástico, y hay muchas de plástico, claro. He estado observando que ya hay muchas de plástico y ahora después te contaré por qué. Sí, no, pero precisamente las de metal lo que tienen es que, claro, si la llevamos al extremo del kayak,
tienen unos bordes que todo lo que tocan lo destrozan, pero si por lo que sea sale volando esa placa metálica en una carretera, pues a cualquier ciclista o a cualquier motorista que pueda pillar es un arma total. Entonces, pese a que la legislación diga que tiene que ir en el extremo del kayak, yo siempre que se pueda, porque claro, coches hay de varias maneras, ¿no? Y con diferentes formas. Yo, por ejemplo, pues la llevo pegada en la luna trasera. Tengo un coche tipo monovolumen, con lo cual puedo tener la placa de forma vertical, pegada en la luna, y efectivamente no cumple la legislación, no va al final del kayak, pero va en una posición que va resguardada aerodinámicamente y bien sujeta, con lo cual se evita la posibilidad de que salga volando y pueda hacer daño a alguien. ¿Que no es legal? Ya lo sé, pero he hecho miles y miles y miles de kilómetros y la policía me ha parado en varias ocasiones y nunca me ha puesto pegas. Entonces, esto es un poco para hacer reflexión a toda la gente pues que nos esté hablando, o que esté escuchando, perdón, y que piensen un poco en la posibilidad esa de que la placa pues pueda herir a alguien. No podemos dejar de recomendar una vez más que entréis en el mejor y casi único foro de kayak de mar en castellano, que recordamos que es www.kayakdemar.org, donde hay varios hilos que ilustran el virtuosismo bricolajero de los kayakistas para colocar la placa V20 al extremo de la carga. Hay inventos realmente sorprendentes, con el concurso de conos de carretera y, en fin, de lo más variados. Vale la pena, aunque solo sea por curiosidad, observar esos hilos, y siempre vale la pena entrar a ver lo que se ha hablado hasta el día de hoy en el foro de Kayak de Mar en castellano, www.kayakdemar.org. Otra cosa interesante para llevar en el maletero es una mochila de fumigación. Hemos comentado en algún momento lo de que el agua de mar se come cualquier cosa y la destroza en menos tiempo del que puedes esperar. Una cosa interesante para cuando tú no vas a poder pasar por una gasolinera y pegarle un manguerazo a coche y kayak a la vez, o cuando de ahí vas a ir a tu casa sin pasar por dicha gasolinera, es llevar una mochila de fumigación para endulzar, quitar la capa de agua marina con salitre que lleve tu kayak, quitársela antes de colocarlo encima del coche. Es una tontería, habrá otros trucos, pero la mochila de fumigación hace un aprovechamiento muy bueno de la escasa cantidad de agua que llevas. A lo mejor llevas el agua que cabe en un cubo, pero la distribuye muy bien. Otra cosa de la que tenemos que hablar es de las maniobras de subida o de bajada del kayak a la vaca. En el mundo la altura está bastante mal repartida, siempre la tienen los demás, entonces algunos optamos por llevar una escalerilla de esas de tres peldaños en el maletero para las maniobras de atar las cinchas y todas estas cosas, pero subirlo y bajarla, pues siempre compromete la salud de los espejos retrovisores, de las lunas, de la propia chapa del coche. Entonces, como no, hay artilugios, por ejemplo, por los que hay una barra telescópica que sale dentro de una de las barras del techo, y entonces colocas un extremo del kayak sobre esa barra y eso te ayuda a llevarlo encima de la otra, ¿vale? Hay artilugios como el rulo trasero que ya hemos comentado, por el cual llevas la quilla del kayak encima de ese rulo y es cuestión de empujar para que caiga encima de las barras. Hay artilugios en los que toda la vaca se desplaza a un lateral del vehículo, cae sobre un lateral del vehículo y entonces sigues teniendo que mover el kayak, pero atas el kayak como si fuera en una pared y luego la vaca entera bascula encima del vehículo. Hay artilugios de lo más variado. Podemos encontrar soluciones, pero recordar las normas básicas de protección riñonera. Recordad mover el peso con las piernas, nunca con los riñones, ¿verdad, Carlos?
Sí, no, básicamente lo ¿Sí mejor o es... no? Sí, 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 sí. Ah, vale. Es que yo soy macho alfa y esas cosas Te ha faltado ya. Sí, no, se me ya. olvida. Sí, ya, ya. No, yo lo único que quería decir sobre esto de subir el kayak arriba del coche es que, bueno, si el coche es bajito, uno solo es bastante factible. Si el coche ya empieza a ser alto o ya pasamos realmente directamente a una furgona o una autocaravana, pues la cosa se complica mucho y normalmente vamos a tener que pedir ayuda y una persona sola no va a poder. Entonces, yo, por ejemplo, recuerdo el tiempo en que yo tengo un coche alto y pues recuerdo el tiempo con el cual iba con mi hijo pequeño y teníamos que subir el kayak y bueno, siempre tenía que ir buscándome la vida, cogiendo a alguien de, oye, por favor, ayúdame a subir o a bajar el kayak. Pero sí, la mejor manera para no hacerte daño y que todo sea más fácil es dos personas y esas dos personas cogen de la proa, de la popa y lo ponen encima. Ya subirlo solo, como tú comentabas, pues hay diferentes artilugios y tal que ayudan, pero ya es complicar una maniobra que lo sencillo es hacerlo entre dos personas. Aunque pienso que también se nos ha olvidado un par de detalles, o sea, No se nos y ha un par, olvidado porque los vamos a decir ahora. Bueno, pues yo también recomiendo un par de trucos y un par de historias, y es que una cosa que está muy bien cuando llevamos nuestro kayak es ponerle una serie de pegatinas reflectantes, sobre todo en la popa y en la proa y en los laterales, porque esos reflectantes de noche, un coche cuando nos hace las luces, pues enseguida reflejan y hacen muy visible de que tu coche lleva un kayak encima, lleva un bicharraco encima. Eso no lo dice la ley, pero yo por experiencia os digo que es muy recomendable. Y lo que sí que nos dice la ley en España es de que a la puesta de sol y durante la noche, con independencia de que llevemos nuestro kayak colocado de una forma y con la placa V20, sí o sí, al final del kayak también tenemos que colocar una luz roja. En algunos países sé que de día y de noche lo que también tiene que poner es un trapito rojo. Aquí en España lo que exige es una luz roja. Pero todo eso redunda en que los vehículos que ruedan a nuestro lado pues se percaten enseguida de que llevamos un bicharraco encima, que es un kayak o varios kayaks. No podemos dejar este tema del transporte sin hablar de aquel que vive lo bastante cerca del agua como para que no le guste llevar el kayak a cuestas hasta allí, pero no tan lejos como para ir con un coche. Entonces hay unos carritos de dos ruedas que se acoplan a la parte de abajo del kayak que te permiten ir empujando el kayak sobre esas ruedas, que suelen ser ruedas anchas para que puedan circular también sobre la arena hasta la orilla. Esos carritos a veces se desmontan lo suficiente como para poder meterlos en un tambucho o para poder llevarlos atados en la cubierta de popa. Sí, en efecto, hay gente que tiene la suerte de vivir cerca del agua y el carrito le va a venir genial. Pero a la mayoría de kayakistas hay otra historia que sí, tú te mueves con tu coche y llegas al sitio donde vas a navegar, pero una de dos, está petado y no puedes aparcar al lado del agua o hay una distancia respetable desde donde puedes dejar el coche hasta el agua y en ese caso el carrito también te va a servir de utilidad para llegar desde tu coche hasta el agua y lo que es mejor, luego volver desde el agua a tu coche. Otro día trataremos cómo llevar, digamos, el kayak sin necesidad del carrito, pero ya apuntamos de que es una forma fácil de lesionarte. Y cuando hablamos de algunos kayaks pues voluminosos, como se me están ocurriendo, los kayaks autovaciables, pues transportar uno solo el kayak es inviable. Entonces, sí o sí vamos a necesitar un carrito. Para casi todo el mundo, menos para la montaña, claro. La montaña puede llevar lo que quiera. Hablo de Juego de Tronos, una cosa que hacen por la tele o algo, Carlos. No te preocupes. Bueno, y dicha esta tontería, yo creo que podemos dar por cerrado el capítulo del transporte, no sin avisar, como siempre, que cualquier cosa que se nos haya olvidado, cualquier barbaridad que hayamos dicho,
cualquier sugerencia que tengáis para temas, cualquier curiosidad que queráis que comentemos, si es posible, desde el conocimiento y si no desde la ignorancia, podéis comunicaros con nosotros en planetadecayak@gmail.com o bien por el Twitter, o bien por el Instagram, o por la página del podcast en Facebook, o viniendo a casa con unas bebidas espirituosas para compartir, o en fin. ¿Se te ocurre alguna forma más, Carlos? Sí, bueno, cuando escribamos el artículo en la web, pues pondremos un poco mejor pues cómo son los portacayaks, porque la verdad son cosas que es mejor una imagen que 1000 palabras. Incluso lo que he comentado antes de cómo sujetar el kayak, hay una imagen en la cual lo pillas enseguida y es muy intuitivo, porque explicarlo resulta complicado y vamos a marear a la gente. Entonces, acudid a la web, en el apartado a este capítulo, y allí tendréis toda la información visual sobre lo que hemos hablado aquí. La web, recordamos que es www.planetakayak.com. Sí, señor, allí os esperamos. Y con todo esto, y esperando a que Filomena se vaya a enfriar cervezas a otro continente o simplemente desaparezca, recibid un afectuoso saludo y esperamos que nos oigáis en el próximo capítulo. Muy bien, un saludo a todos. Y contad que nos habéis oído, por favor, es importante para la difusión. Adiós. Navega, escucha, participa, pregunta.